Vamos a cambiar de tema, lo mencionábamos en los titulares. Hoy la Cámara Nacional de Comercio dio a conocer la encuesta de victimización en el sector correspondiente al segundo semestre del 2022. La tasa alcanzó un 60,1%, el mayor nivel desde que existe registro, en 2008. Para hablar de este tema y otros de la contingencia, por ejemplo el IMASEC, que sobre todo tuvo al comercio empujando para abajo la economía, estamos en contacto hasta ahora con Bernardita Silva, gerenta de estudios de la Cámara Nacional de Comercio. Bernardita, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. A ver, Bernardita, lo comentamos, el enunciado, nunca desde que ustedes hacen esta medición, 15 años atrás, habíamos tenido cifras tan malas en victimización, 60% de los locales o locatarios encuestados. ¿También esto va de la mano con una mayor violencia en los mismos delitos, tal como hemos visto en otro tipo de mediciones en nuestro país? Sí, bueno, esta encuesta consta de dos partes, como tú dices. Por un lado tenemos la tasa de victimización, es decir, qué locales han sido víctimas o no de un delito. Usted fue víctima o no del delito, se le nombra una lista de delitos durante el segundo semestre del año pasado. Y por otro lado tiene una parte de percepción, percepciones de seguridad del barrio, percepciones de violencia con que atacan los delincuentes, etc. Entonces, por un lado tenemos la tasa de victimización de 60,1, que es la más alta que hemos tenido en las mediciones que se hacen desde el 2008. Y por otro lado, en la parte de percepción, vemos que más de la mitad de los locatarios creen que el barrio donde se ubica su negocio es poco o nada seguro. También vemos que más de la mitad dice que la violencia con que atacan los delincuentes es mayor que hace un año. Entonces, por todos los flancos, ¿no es cierto?, hemos visto que la situación está más difícil, está más complicada para los sectores que nosotros representamos, y de hecho quisimos hacer también un ejercicio de un promedio, como llevamos tantos años de medición, el promedio de la tasa de victimización pre-pandemia y post-pandemia, claro. Y ahí vemos un alza de 20% en la tasa de victimización entre antes y la pandemia. Sí, justamente respecto a ese promedio, quería entrar un poco al detalle, porque claro, uno ve en ciertas zonas, como la zona norte, que aumenta prácticamente un 50% respecto a prepandemia, pero también hay otras zonas, como Santiago y Valparaíso, claro, que sube, pero se mantiene bien parecido. ¿Por qué hay un aumento mucho más sostenido? Por ejemplo, en ciudades o en mediciones que ustedes realizaron en Iquique, en Antofagasta, también en Temuco, pero no tanto, por ejemplo, en Santiago y Valparaíso. ¿Qué dinámicas quizás se pueden dar? Yo creo que ahí lo que estamos viendo más bien es que antes las ciudades que nosotros estudiábamos en regiones tenían tasas de victimización más moderadas que lo que veíamos en Santiago, Valparaíso, Concepción, que siempre fueron las tres ciudades con tasas más altas. Lo que estamos viendo ahora es que las otras regiones, ¿no es cierto?, como que igualan estas tasas de victimización, aumenta, quizás ciudades en regiones que solían ser más tranquilas, ahora ya no lo son. Entonces ese es el fenómeno que estamos viendo, de que se traspasa estos niveles de altas tasas de victimización a ciudades que previo a la pandemia no eran tantas. Bernardita, otro dato súper decidor, o por lo menos información que ustedes entregan en el comunicado de la Cámara, dicen o explican que el modo de operar de los delincuentes cambia, que están hablando ya de bandas criminales. En el fondo, ¿cómo cambia la operación de la delincuencia que afecta al comercio cuando hablamos de bandas criminales, de algo más organizado respecto a lo que veíamos antes? ¿Cómo cambia esa dinámica? ¿Cómo ustedes lo ven? Sí, esa también es una dinámica, es una pregunta, perdón, de la parte más de percepción, claro, ¿no es cierto? La pregunta, de hecho, es, usted como locatario, ¿con qué frecuencia ve la presencia de bandas de crimen organizado en las inmediaciones de su negocio? ¿No es cierto? Y ahí es cuando vemos de que tenemos cerca de un tercio, poco más de un tercio, que dice que con siempre o con bastante frecuencia, ¿no es cierto? Y hay un 10% que habla de siempre. Esta es una pregunta que empezamos a incorporar hace un par de mediciones. Entonces, es la percepción que están teniendo los locatarios frente a bandas de crimen organizados que están operando en las inmediaciones de su establecimiento. Por otro lado, en la parte de tipo de delito, que eso ya es un hecho, cuando usted fue víctima de un delito y de qué tipo de delito, también hemos visto un cambio. Por ejemplo, hay un delito que son los otros daños materiales al local, que habla de destrozos, ¿no es cierto?, saqueos, rayados, que antes no tenía la relevancia que tiene ahora. Antes era siempre, por ejemplo, el hurto hormiga, el hurto, y ahora vemos que tipos de delitos como que entren y te rayen y te destrocen empiezan también a ser más comunes que lo que era antes. Bernardita, en otros números, ustedes encuestaron a 1.204 locales a lo largo del país, entre Iquique y Puerto Montt. El nivel más alto de victimización se da en Temuco, 73,3%. ¿Por qué es bastante o sustantivamente más alto que otras ciudades que ustedes encuestaron?
Sí, Temuco tuvo una alza bien significativa de cerca de 15 puntos porcentuales. Y también en todo lo que es la percepción de violencia y de inseguridad de esa región también, de esa ciudad, perdón, también aumentó bastante. Entonces, hay que ver si en las mediciones siguientes si esto es algo que se mantiene o si es algo puntual. ¿No es cierto? Eso también tenemos que ver qué pasa hacia adelante. Esto lo hacemos todos los semestres. Pero claramente hay algo que pasó el semestre pasado en Temuco que hizo que aumentara mucho la tasa de victimización de la ciudad. Y hay algo que hay que ver, que hay que preocuparse y evaluarlo claramente. Sabemos que es una zona que está siendo afectada por varios flancos y quizás también esto repercute en las tasas de victimización de los sectores que nosotros representamos. Sí, ¿qué tipo de locales son los más afectados? Uno dice pensar obviamente por el retail, por la mayor cantidad de gente que va. ¿Cambia el delito dependiendo del tipo de local? A ver, dependiendo del tipo de local, hay ciertas cosas que sobresalen, por ejemplo, en el grupo de tiendas por departamento, supermercado y farmacia, como muchas veces son locales más grandes, sobresale todo lo que es el hurto y el hurto hormiga. Por otro lado, también sobresalen ese tipo de tiendas frente a las otras el robo con violencia. En hoteles y restaurantes destaca todo lo que es otros daños materiales al local, lo que hablábamos de que te rayen, de que te destrocen, ¿no es cierto?, de que entren y te saquen. Por ejemplo, en otros negocios al por menor destaca el robo de accesorios de vehículo comercial. En las estaciones de servicios y logística, ¿no es cierto?, y compra y venta de automóviles, destaca también el robo de mercancía en ruta. Entonces, ahí, según tipo de rubro que analizamos, que son esos cuatro, hay ciertas diferencias. Bernardita, a ver, otro ítem que este sí que preocupa, son las denuncias. El 58% de las víctimas no denunció. ¿Por qué no lo hizo? Sí, esto es un tema que nos preocupa y que Sí. lo hemos venido viendo en todas las mediciones. Es decir, hay un 58,4% que no denuncia ningún delito, porque de repente hay algunos que denuncian algunos, pero los que dicen no denuncié nada, es un 58,4%. Esa cifra no cambia tanto. Lo que sí cambia es que de aquellos que sí denunciaron, hay un 78,1% de que no obtuvo los resultados esperados de su denuncia. Antes era un 70% que no obtuvo los resultados. Entonces aquí hay un tema un poco de causa-efecto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si yo no denuncio, no obtengo los resultados esperados, ¿para qué voy a denunciar? El que denuncia no le sirvió. Y cuando uno pregunta por qué usted no está denunciando, vemos que lo que más responden es que no confía en la eficiencia de la denuncia, un 63,5%, y que es un trámite engorroso, un 46,4%. Y luego viene que es un robo de bajo monto y otros temas. Pero claramente aquí el que no confía en la eficiencia de la denuncia. Y claro, obviamente, si tenemos después un 78% de los que sí, de los que denuncian, que no obtienen los resultados esperados, obviamente que para la próxima vez no tienen la motivación de denunciar y así caemos en un círculo vicioso. Y también eso puede, y lo hemos conversado con expertos en seguridad, Bernardita, las mismas políticas públicas quedan un poco ciegas. Al no haber denuncia, no se sabe qué tipo de delito, a qué afecta. Entonces, en el fondo, cuando quieres atacar, cuando quieres prevenir, si la gente no denuncia, pueden tener razones súper atendibles, pero eso también afecta a la larga también a la política pública. Exacto, porque cuando tú ves las cifras de Carabineros, esas son con denuncias. Claro. Entonces aquí puedes ver toda una cifra que no se está denunciando, que es la realidad de lo que está sufriendo el sector, pero que no está dándolo a conocer. Y nosotros siempre hacemos este llamado cada vez que lanzamos la encuesta, de que se haga la denuncia, de que se tomen el tiempo de hacerla, etcétera. Y por otro lado también quizás hay que ver cómo hacemos que las denuncias sean más eficientes, que denunciarse no sea menos engorroso, ¿no es cierto?, para ir incentivando que se denuncie más. Y un poco aparejado con eso, también está la satisfacción o insatisfacción con las instituciones. Y no es muy distinto respecto a otras mediciones, tal como te lo mencionaba antes, respecto a otros ítems, Bernardita. A ver, el Congreso, insatisfacción, 88%. La justicia, tribunales, 87%. Ministerio Público, 80%. El gobierno, 79%. Satisfacción, la otra cara de la moneda. PDI 60%, Carabineros 59%. No es muy distinto a otras mediciones. ¿Por qué en el comercio también se da este cara y sello respecto a la visión de los mismos locatarios respecto a las instituciones? Porque a la larga también son ciudadanos, ¿no es cierto?, que están contestando esta encuesta y esta percepción respecto a cómo están funcionando las instituciones se repite y, como tú dices, coincide con otras encuestas. Aquí podemos ver, de hecho, una alza significativa en
la insatisfacción respecto a Congreso, tribunales de justicia, Ministerio Público y el gobierno. Esos cuatro tuvieron una alza significativa en la insatisfacción respecto a la medición anterior. Y por otro lado, quien mejoró significativamente respecto a la medición anterior fue la PDI. Entonces aquí claramente, como tú dices, esto coincide con otras encuestas y que hay algo que hay que mejorar y que no se está haciendo bien. Entonces tenemos esta misma este mismo hecho que decimos que no denuncia porque no confía en el sistema, obviamente que conversa con estas cifras también, de cómo evalúan a las distintas instituciones que donde, por ejemplo, tú vas a ir a denunciar. Sí, ¿y ustedes cómo cruzan? Lo han hecho en las últimas mediciones, Bernardita. El comercio ilegal, la informalidad que rodea muchas veces al entorno del comercio legal con estos números. ¿Cuánto afecta a este mayor porcentaje de victimización, de peligro, de violencia, el hecho de estar rodeado muchas veces del comercio ilegal, informal? ¿Cómo afecta estos números? Sí, nosotros históricamente hemos hecho esta pregunta si tiene o no comercio ambulante ilegal en las afueras del local. Y ahí podemos después separar la tasa de victimización de aquellos con comercio ilegal afuera y los sin. Ya. Y históricamente siempre ha sido mayor la tasa de victimización de aquellos que sí tienen comercio ambulante ilegal afuera. Obviamente que hay más variables que inciden, ¿no es cierto?, en que tú tengas una mayor tasa de victimización, pero claramente esta es una que quizás produce un sector más desordenado, ¿no es cierto?, con más movimiento y ruido afuera, que hace que sea más susceptible a que seas víctima de un delito. Y de hecho, cerca de un 40% de los encuestados dice que tiene comercio ambulante ilegal en los afueras de su negocio, con alza significativa en Valparaíso, Temuco, Concepción, Puerto Montt y Antofagasta. Y también la gran mayoría dice que este ha aumentado respecto de la medición anterior, algo que también hemos visto en las noticias, ¿no es cierto?, en la prensa, de que hemos visto una proliferación de los comercios ambulantes en las calles, de la que también hay que hacerse cargo. Porque claramente los mismos locatarios dicen que el mayor efecto de tener comercio ambulante ilegal afuera es temas de seguridad, tanto de la seguridad de sus trabajadores y clientes como de la seguridad del barrio. Sí, Bernardita, quiero cambiarte de tema por otros números que tampoco son muy positivos. Lo decíamos en la presentación, el IMASEC del mes de marzo, una caída del 2,1%, en donde uno de los principales gatillantes para esta caída es justamente el comercio, con una caída sobre el 5% en el mes de marzo, puntualmente un 5,4% del comercio. ¿Cómo analizan ustedes, cómo reflexionan en torno a las cifras de mensuales económicas publicadas hoy día por el Banco Central? Sí, de hecho, el sector comercio ya lleva varios meses cayendo y teniendo una incidencia negativa en el resultado mensual del IMASEC. Vemos que también esta cifra, nosotros vemos una caída tanto en términos desestacionalizados frente a febrero como una caída anual. Y podemos ver que la contracción del consumo privado quizás ya empieza a manifestarse con más fuerza, ¿no es cierto?, en respuesta a una liquidez ya que se acaba, a una inflación que se ha mantenido más alta y constante de lo que se creía, y junto con tasas de interés también mayores afectan la carga financiera a los hogares, su poder adquisitivo, y entonces lo primero que se deja de hacer también es consumir productos que no son de primera necesidad. Y por otro lado, también hemos visto un mercado laboral que se está estancando. En el último trimestre móvil perdimos empleos formales comparado al periodo anterior, y todo esto te va afectando la masa salarial, ¿no es cierto?, que es una ecuación entre crecimiento de ocupación y crecimiento de salarios reales, que también están cayendo, y por ende las decisiones de consumo de la gente. Y probablemente vamos a seguir viendo caídas en el sector comercio en los próximos meses. Eso respecto justamente al tema cómo se cruza con el empleo. Tú lo mencionabas, lo vimos en las cifras que entregó el viernes el INE, que enero-marzo, que supone que es la época más generosa, por lo menos estacionalmente, la generación de puestos de trabajo, por el comercio, por la agricultura y otros. Entrando el invierno, conforme también baja la temperatura, ¿sientes tú que también en materia de empleo esto se puede dificultar, por ejemplo, en el sector comercio con los números que estamos trayendo? Sí, de hecho, el comercio sorprendió un poco en el trimestre móvil pasado con un aumento de los ocupados, que hay que ver si fue algo puntual, porque veníamos cayendo en lo que era el sector comercio en cuanto a empleo. Entonces, hay que ver si fue algo puntual o si se empieza a mantener. Yo tengo, mirando lo que está pasando a nivel país, que probablemente haya sido algo más bien puntual y empiece a desacelerarse los ocupados del sector, sobre todo en respuesta a los resultados que está teniendo el comercio minorista. Es decir, en nuestro índice de ventas presenciales, el RM reflejó una caída de 14,1% el primer trimestre.
El INE, sin contar el sector automotriz, mostró una caída de 11,4% en marzo. Entonces, claramente, el tema, si bien hay un tema base de comparación que afecta, por ejemplo, nosotros en nuestros indicadores de ventas presenciales ya estamos viendo niveles de ventas que están por debajo de lo que teníamos previo a la pandemia. Por último, Bernardita, ¿sientes tú, como han expresado algunos economistas, que estas malas cifras de la economía podría llevar a que la inflación ceda más rápido? Claro, hasta hace un mes estamos hablando de que la inflación quizás iba a permanecer más resiliente. Ahora con estos números nos volvemos a un plano original, en el sentido que podría retroceder antes. ¿Cómo lo ven ustedes como Cámara de Comercio? Por el lado del comercio podría ser, porque cuando tú empiezas a ver, sobre todo en el sector comercio ahora, que hay muchas categorías que siguen con niveles de stock alto y una desaceleración en su consumo, se empiezan a ver ahí caídas de precio. Nosotros si comparamos... ¿Qué tipo de categorías, por ejemplo? Por ejemplo, en muebles, línea blanca, en algunos artículos eléctricos. Que son los que más han caído, lo vimos en las últimas cifras del comercio. Claro, ahí hemos visto caídas en los precios, por lo que te decía, por un menor consumo y por niveles de stock mayores. Los niveles de hecho de inventario siguen altos en el sector. Si bien han cedido un poco en los últimos meses, todavía están bastante por encima de los promedios históricos que tenían. Y si el consumo se contrae, obviamente va a tender, ¿no es cierto?, a afectar menores precios en lo que son algunos productos del retail. Pero claramente hay otros que, como alimentos, etcétera, que también depende de otras cosas, ¿no es cierto?, de la oferta, de la estación, también depende de qué pasa con el dólar. Hay varios factores más que pueden incidir también en esto. Bernardita Silva, gerenta de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, te agradecemos este espacio con el Canal 24 Horas. Muchas gracias, buenas tardes. Ok, que estén muy bien. Gracias a ustedes. Chao, chao.